Qué gusto estar aquí. Es un privilegio poder compartir la palabra. Y quiero platicarles de una historia que se empezó a escribir hace 43 años, bueno, casi 43 años, 6 de febrero de 1982. No sé cuántos ya eran jóvenes o adultos en ese entonces. A ver, alguien de 1982, jóvenes. No, no hay, sí. Bueno, gente mayor aquí, sí, ¿se acuerdan? 1982, la década de los 80. Dios empezó una iniciativa soberana en la ciudad de Puebla, porque esa fecha, amén de que es la fecha de mi cumpleaños, 6 de febrero, anótenlo por ahí, cualquier cosa se reciben regalitos. Esa fecha fue cuando se constituyó la iglesia, nuestra iglesia madre, Amistad de Puebla. Como bien decía Lore, nosotros pertenecemos a una red apostólica de iglesias que inició en ese entonces ese invierno de 1982, y desde entonces ha ido expandiéndose de una manera sobrenatural, soberana de parte de Dios, porque fue una iniciativa del cielo. Y el puñado de familias que conformamos ese primer grupo, 3 familias, los Torres Delgado, Alonso, Minuti y la familia Knowles, un misionero que impactó nuestro corazón y nuestra vida. Y después de muchas otras familias que se fueron incluyendo, conformamos una generación de creyentes que fuimos trastornados por Dios. ¿Cuántos han sido trastornados? Y fíjense la palabra, trastornados por el amor de Dios. Has experimentado el amor de Dios que te ha constreñido. Cuando tú has sido trastornado por el amor inefable, por el amor ágape de Dios, incondicional de Dios. En inglés es reckless love, ese amor de abandono. Porque es un amor que te constriñe, porque es un Dios que te ama. Y cuando tú eres parte de esa realidad y has aceptado esta realidad en tu vida ya no va a ser igual. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y tal vez tú vienes por primera vez a esta reunión, a una reunión como esta, pero la gran mayor parte de los que formamos esta congregación, Iglesia Paz, dentro de esta red apostólica de iglesias, más de 150 iglesias en el territorio nacional y con representación en más de 18 países alrededor del mundo, te das cuenta que Dios es un Dios de generaciones, que Él avanza sobre las generaciones. ¿Estás de acuerdo? Y yo quiero que en esta mañana hablemos de una nueva generación. Dios está levantando nuevas generaciones de creyentes. Y quiero situarme en este versículo de Deuteronomio capítulo 7 verso 9, que le pido a cabina lo pueda proyectar. Deuteronomio 7, 9. El Señor habla de una gran promesa a su pueblo. Dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre los que lo aman y obedecen sus mandamientos. Es impresionante cómo Dios, la visión de Dios está puesta en las generaciones de personas que están doblando rodilla delante de Él. 2 capítulos anteriores en este libro de Deuteronomio, que es la segunda ley, así se le conoce a Deuteronomios, capítulo 5 verso 9, dice que Dios es un Dios celoso. Es un Dios celoso. Él te cela con un celo santo porque te ama. Pero Él dice que yo
visitaré la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque el pecado en el ser humano ha trastocado las generaciones, lamentablemente. Y tú te das cuenta que necesitas de un Dios cuando has venido por un quebrantamiento en tu vida, por un vacío en tu vida que solo Dios lo puede llenar. Pero el Señor te dice: Él es Dios, yo soy Dios fiel, que cumplo mi pacto por 1000 generaciones y derramo mi amor inagotable sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Amados, yo estoy convencido que Dios está levantando nuevas generaciones y todos formamos parte de una generación. Hay diferencias generacionales porque hay un diferente trato de Dios a cada generación. Hace 43 años no teníamos mucho conocimiento de la palabra de Dios. Para nosotros la Biblia era desconocida. Nunca habíamos leído la Biblia en mi caso. Pero cuando fuimos confrontados con esta verdad escrita, fuimos cambiados y seguimos siendo cambiados. Ahora, Dios tiene una historia de salvación para cada generación. Y tú eres una historia, tu vida es una historia de salvación. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Porque Dios ha tocado tu vida de una manera u otra. Si no, no estarías aquí, ¿estás de acuerdo? Tal vez hoy viniste porque alguien te invitó, pero te das cuenta que este es un lugar de restauración. Este es un lugar donde Dios nos está hablando y quiere mostrarnos sus verdades. Las diferencias generacionales se dan porque cada generación de creyentes es única. Quiero decirte, cada generación de creyentes es única y debemos aprender cómo es el trato de Dios para que nos pueda llevar a la madurez en nuestra generación. Porque Dios siempre empieza esta historia de salvación haciéndonos sus hijos primeramente. ¿Estás de acuerdo? Él quiere que seamos sus hijos. Él quiere que entremos a su familia y que empecemos a conocerle como un padre. Abba, Padre, papito. Que eso es algo tremendamente, fue algo tremendamente contrastante en la cultura hebrea. Porque Jesucristo vino a mostrar que hay un Dios al cual le podemos decir papá. Porque para los judíos, Yahvé Dios, Jehová Dios, Elohim, era el Dios de mis padres. Pero su acercamiento a un Dios cercano era muy complicado. Dios, a veces creemos que el operar de Dios es estacionario, que Él siempre utiliza la misma estrategia, la misma forma, al mismo liderazgo, sin discernir los cambios que implementa de acuerdo a la fase de desarrollo en la que hoy nos encontramos. Cuando tú recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, empezaste una carrera. No una carrera de velocidad, pero sí una carrera de consistencia y de constancia. Y tenemos que entender en qué postura, en qué posición hoy está tu vida en tu relación con Dios. La vida en Cristo no es estacionaria. Debe ser de continuos cambios en nuestra manera de pensar, pero también en nuestra manera de actuar. Hay un concepto en el griego koiné, que es el griego en el que se escribió un idioma muy popular en el que se escriben las escrituras. Metanoia. Esta palabra es un cambio de mente. Y Dios lo que está tratando de hacer en nuestra generación es cambiar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar para actuar como Él quiere que tú actúes. Ahora como hijo, si has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, pero llevándote a un concepto de generación más allá de lo que hoy has recibido. Y por eso quiero hablar del contraste de dos generaciones bíblicas, que es un modelo muy interesante que encuentras continuamente reflejado en las Escrituras.
Y voy a hablarles de la generación, de dos generaciones, que es la generación de Moisés contra la generación de Josué. Y eso es interesante, y tal vez ahorita te preguntes, bueno, ¿y quién fue el señor Moisés? ¿Y quién es el señor Josué? Y quiero ponerlo en contexto. Esta historia o contraste de generaciones nos habla de dos contrastes: el contraste de la salvación contra el contraste de la conquista. Y vamos a ponerlo en contexto. La generación de Moisés, esa generación representa la salvación sobre la esclavitud, el pecado y la libertad a una vida nueva y un futuro de esperanza. Y la historia, cuando tú lees el libro de Éxodo y desde el Génesis, empiezas a ver esta historia, la gran historia, como hace poco aprendimos en un curso pasado. La gran historia de los pactos de Dios con el hombre. Esta generación de Moisés fue una generación que solo se mantuvo de una promesa pasada. Dios elige revelarse a un hombre, Abraham, Génesis 12, iniciando su plan de redención para el hombre. Le promete que en su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. Lo puedes leer ahí en Génesis 12:3. Y este hombre, que era un adorador de ídolos, era un pagano, ahí en Ur de los Caldeos, en la Mesopotamia, le hace caso a Dios y le dice, bueno, ok, yo no te conozco, pero estoy hablando contigo y me dices que me vaya de mi tierra, de mi parentela a otro lugar y tú me vas a hacer prosperar. Pero ¿cómo caramba le vas a hacer? Porque soy viejo, 90 años. Yo no sé si hay alguien de 90 años aquí. Tal vez sí, tal vez no. Mi papá tiene 94 y sigue dando lata. Es un hombre hermoso, lleno de vida. Pero a los 90 años, ser padre, cuando su mujer también era estéril. ¿Y cómo le vas a hacer? Y tú sabes que para Dios nada hay imposible. Esta era el precedente de esta generación de Moisés. Porque también le dice y le advierte que su descendencia moraría en tierra ajena y serían esclavos y oprimidos por 400 años. Y esto se cumple cuando el pueblo de Israel, el nieto y los bisnietos de Abraham entran a Egipto como libres, pero se vuelven esclavos. 400 años en Egipto. Y ahí se gesta una generación de personas que fueron fuertemente oprimidas, ¿sí?, privadas de su libertad y empezando a tener una forma de pensar bastante complicada, porque no conocían al Dios de las promesas de sus antecesores. Dios levanta un libertador, ahora sí, Moisés, 1500 años antes de Cristo, y muestra su gran poder en milagros, prodigios. Pero algo muy interesante de esta generación, que fue una generación de personas que se convirtieron en simples espectadores de esta liberación. Y vamos a hablar un poquito más adelante de algunos contrastes entre estas dos generaciones. Fíjense, hay un versículo que me encanta, Deuteronomio 29:5, que durante el tiempo que transitaron en el desierto, luego de haber salido de Egipto, que Dios los saca con mano poderosa, haciendo grandes milagros, las 9 plagas que vienen sobre Egipto. Y Egipto, Faraón es una imagen, es una figura de Satanás que oprime, que esclaviza. Dios los libera, les da esperanza, salvación, provisión, etcétera, etcétera. Deuteronomio 29:5 los mete en el desierto y dice: yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Imagínense, Dios preservando aún detalles tan simples como eso. Ni sus vestidos se habían envejecido, porque Dios los preservaba. Y eso es interesante, porque tú y yo iniciamos este conocimiento de Dios en una generación como la de Moisés, siendo hijos a los que se nos otorgan muchas cosas. Pero fíjense, en un día Dios los libera de Egipto. En un día Dios dice: yo los voy a sacar, hay un pacto.
Pero transcurrieron 40 años para sacar a Egipto de las mentes y de los corazones de su pueblo. Y Dios es interesante porque Él quiere no solo darte salvación, darte redención, darte vida nueva y vida eterna. Él quiere llevarnos a ti y a mí a ser copartícipes de una generación que no se queda en Egipto, sino que avanza hacia la tierra prometida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dios quiere llevarnos a ser una generación como la de Josué. Esta generación de Josué. Y tú me preguntas, bueno, ¿y quién fue Josué? Bueno, Josué fue el chalán de Moisés. Un jovencito que siempre estuvo atento a todo lo que Dios le decía a Moisés. Y decía, bueno, yo te voy a servir. Y si Moisés decía algo, él lo hacía. Y si Moisés escuchaba del Señor, él estaba atento. Un paje de armas que estuvo atento a todo esto. La generación de Josué es la generación que conquista su tierra prometida, dejando la mentalidad de esclavos y conquistando sus ataduras como libres. No sé si te has dado cuenta, la vida en Cristo no es color de rosa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hay que batallarle, porque Dios quiere formar un carácter santo en cada uno de nosotros a través de una relación personal íntima y creciente que depende de nuestra actitud de conquista para conquistar todas aquellas cosas que todavía están en nuestro baúl de los recuerdos, de las ataduras. ¿Y saben a qué me estoy refiriendo? ¿Sí? Porque no somos perfectos, pero Dios nos ha hecho libres. Esa es la generación de Josué. Josué capítulo 1 verso 1 a 2 dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por tanto ha llegado el momento. Y no saben cómo me sonó esta porción de la escritura. Por tanto, y si es aquí, por tanto ha llegado el momento. Y hoy estoy compartiendo este mensaje porque ha llegado el momento hoy de avanzar en un nuevo concepto que Dios nos está llevando para ser la generación de Josué y no quedarte como una generación del desierto, siendo simplemente provistos. Y vamos a ver estos contrastes de estas dos generaciones. Por tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les doy. Hay una tierra prometida para ti y para mí. Hay un Jordán que cruzar, pero los ríos no se cruzan solos, ¿estás de acuerdo? Tú tienes que tomar la iniciativa para cruzar del otro lado. Hay una tierra prometida. ¿Dios te ha prometido algo? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan, verso 2. Las promesas de Dios son fieles. Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, pero el condicionante es que tu alma prospere. Y la parte de la prosperidad de tu alma tiene que ver con la conquista que tú y yo tenemos que ejercitar y ejercer en nuestra vida para tomar decisiones. ¿Estás de acuerdo? Y avanzar en el conocimiento y en la revelación de quién es Dios. Jeremías 29:11 es un verso que me encanta. Dice: yo sé los planes y pensamientos que tengo para ti. Y lo parafrasea así. Dice: planes de bienestar y no de calamidad, para darte un fin y una esperanza. Dios tiene fines para ti, para mí, de poseer tu tierra, poseer esa tierra prometida
esa familia que tú mereces tener, esos planes que tú quieres, que Dios quiere que desarrolles de la mano suya. Librar a tus amados de adicciones y de tantas cosas que este mundo ha tergiversado en la verdad o de la verdad. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Así es que vamos a ver rápidamente 3 diferentes clases o claves o diferencias entre la generación de Moisés y la generación de Josué. Y yo pongo aquí 3, pero cuando tú empiezas a escudriñar un poco más esta porción de la escritura, vas a encontrar cantidad de otras, pero creo que son las más relevantes. Número 1, provisión versus arduo trabajo. La generación de Moisés se estancó simplemente en recibir la provisión de Dios. Ahora, eso es padre, ¿no? Recibir la provisión de Dios. Todos necesitamos la provisión de Dios. Él desea darnos esa provisión. Pero es como los niños. Es como los niños. Anotaba esta palabra, ¿sí? De Primera de Corintios, capítulo 13, verso 11. Si la pueden poner aquí en las pantallas. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 11. El apóstol Pablo decía: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. La generación de Moisés representa esa generación de niños a los que se les debe de dar toda la provisión. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuántos tenemos hijos? A ver, ¿cuántos somos padres? Y tú sabes que tienes que extender esa provisión a tus hijos, porque es nuestra responsabilidad. Y fuimos hijos y valoramos la provisión de nuestros padres. Pero eso es interesante. La generación de Moisés no tenía que hacer nada. Llegaba la victoria y la provisión milagrosamente. Esta generación que vio abrir el Mar Rojo, ¿no? Que Moisés dice, venían los egipcios atrás queriéndolos matar y volver a esclavizar. Y Dios le dice a Moisés: toma tu vara y extiéndela en el mar, y el mar ¡boom!, se abre, ¿no? ¿Te has imaginado? Hay muchas producciones en Hollywood, ¿no? Y esa película del Príncipe de Egipto, que a mis hijas les fascina, ¿no? En dibujos animados, como el mar se abre. Pero tú te imaginas realmente haber presenciado eso. Eso no es retórica, ni es una historia, ni es una fábula. Fue una verdad. Un muro de agua de un lado y un muro de agua del otro, y la gente pasando en seco. ¡Wow! Ese evento conmocionó a todas las culturas de la zona de Canaán, porque se enteraron que el Dios de Israel había hecho esas maravillas. Y estos amigos judíos, hebreos, viendo eso, como que dijeron: está bien, ¿no? Pues pasemos. Ajá. ¿Y luego? Vamos a ver esto, fíjense. Guerras ganadas sin hacer nada. Éxodo 14:13 dice: no tengan miedo. Le respondió Moisés: mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Entonces le dice: no, ni te muevas, tú tranquilo, ahí quédate, que yo voy a ser el que voy a luchar. Ahora, Dios es el que lucha nuestras batallas, sí, pero Dios nos permite ver esas verdades para que entonces tomemos acción, para poder ver y conquistar en otra fase de nuestra vida, en otra fase de nuestro crecimiento espiritual. Esa generación pidió agua y Dios le dio agua de la roca. Pidió alimento porque tenía hambre y Dios les dio el maná. Pidió carne y Dios los atiburró de codornices, ¿no es cierto? Su ropa no se desgastaba. Salieron riquísimos de Egipto, porque así lo determinó Dios. No hicieron nada. Fueron buenos espectadores, pero también fueron terribles
prejuiciosos de lo que les estaba pasando. La generación de Josué tiene que hacer todo por ellos mismos, trabajando arduamente. Y esto no quiere decir que ya no haya milagros, sino que decide utilizar Dios el trabajo humano como su forma de operar preponderantemente para formar el carácter del pueblo. Cuando eres niño te comportas como niño y actúas como niño, pero ya cuando eres adulto, las cosas tienen que cambiar. Y Dios nos quiere llevar a la adultez espiritual. ¿Estamos de acuerdo? De eso se trata. Dios nos está hablando de nuevas generaciones, una nueva generación que quiere levantar aquí en Puebla, como lo hizo hace 43 años. Gentes comprometidas con Dios, que doblan rodilla y que empiezan con una visión diferente de ver cómo es Dios. La oración del apóstol Pablo hacia los efesios era que el Dios diera un espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. Pero tú tienes que abonar en eso. Tienes que abonar en eso. Esta generación de Josué tuvo que pelear sus propias batallas, cavar sus pozos, trabajar para obtener su propio alimento. Porque, ojo, cuando pasan el Jordán, el maná deja de caer. Ya no hay maná. Ay, Señor, ¿por qué no? No, porque yo quiero formar un carácter en ti. Yo quiero formar un carácter en ti. Porque ya no eres niño. Ahora tú tienes que conquistar tu tierra prometida. Crían sus propios rebaños, cosen sus propias ropas, conquistan sus propias riquezas. Y de eso se trata, amados. Otra diferencia: salvación en derrota contra salvación en victoria. La generación de Moisés es la generación que se queda estancada en el desierto con vicios, con malos hábitos y actitudes para no conquistar su tierra prometida. Cuando tú te quedas en esa generación de Moisés, es cuando empiezas a quejarte de todas las cosas. No sales de tus malos hábitos. Tienes actitudes contrarias. Empiezas a juzgar al hermano de al lado. ¿Por qué Lore y Marco subieron si yo soy más guapo que ellos? No dan gracias a Dios por esta pareja preciosa, que son grandes referentes de esta iglesia. Pero cuando tú te atoras en esa generación de Moisés, no avanzas, hay queja y falta de arrepentimiento. Fíjese, Éxodo capítulo 14 verso 11 dice: entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no habían sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Para qué nos trajiste aquí en el desierto? Oye, si ya viste que se abrieron los mares, Dios no podrá darte lo que necesitas. ¿Para qué te quejas? Ahora, tú dices: sí, es que esos hebreos eran así. Ajá. ¿No seremos nosotros igualitos? Por lo menos regálenme una risa de tlacuache o algo así. Dios nos está hablando y nos está confrontando con eso. Y para mí esto fue tremendo, ¿sí? La generación de Josué es una generación que avanza con la conquista a la victoria. Ok, ya llegó tu momento de ser niño, pero ahora tienes que crecer para conquistar tus batallas, tus luchas, tus proyectos de la mano de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo. Son la generación que logra un grado de bienestar por la conquista que se logra, ¿sí? Dios nos ha dado la victoria y desde la victoria es que luchamos. Jesucristo es nuestra victoria, ¿estás de acuerdo? Así es que si Él ya ganó, yo me someto al Señor y puedo conquistar todas aquellas cosas que todavía están ahí en mi baúl, que me estorban, que no me dejan avanzar en el conocimiento del Señor, ¿sí? Esa generación es aquella que marca estas realidades. Es una generación emocionalmente sanos, libres de toda contaminación del espíritu.
Tienen victoria en su economía, familia, en su ética personal. Es la generación que nos enseña cómo entrar en la tierra prometida y conquistarla. ¿Cuántos desean ser una generación como la de Moisés o quiere ser una generación como la de Josué? Avanzar en una nueva generación, avanzar en los planes del Señor. Otra diferencia es la victoria. Otra diferencia es que la generación de Moisés se vuelve víctima de las circunstancias, pero la generación de Josué determina el dominio de sus circunstancias. Y Dios nos está enseñando mucho de esto, amados. Cómo avanzar en la victoria, porque la victoria ya la tienes. Dios te ha otorgado salvación, vida eterna. Él está a la puerta y te ha llamado. Y si tú has abierto esa puerta, Él ha entrado en ti y ha cenado contigo. Pero tenemos que seguir avanzando en esta realidad. Esa generación de Moisés, Números verso 21, capítulo 21, versos 4 al 5. Los israelitas salieron del monte Or, dice, por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se esparcieron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Esta generación que se siente víctima. Ay, ¿por qué Dios me está haciendo esto? Ay, Señor, ¿por qué no me contestas mis oraciones? Yo no sé que no has orado así, ¿verdad? No. Ay, Señor, pero ¿por qué mi hijo está haciendo lo que está haciendo? Acabo de escuchar un testimonio hermoso de una mujer que ha conquistado su tierra prometida, con un hijo metido en las drogas, su familia atea. Y yo bendigo tu vida, porque sabes de quién estoy hablando. Hoy su hijo está aquí y está siendo transformado. Pero esta mujer tuvo que tomar la decisión de avanzar a la conquista, dejando la queja, dejando esa actitud negativa para poseer su tierra. Josué capítulo 1 verso 17. Esta generación aprendió a honrar a su líder y dice: te obedeceremos en todo. Le están diciendo los hebreos a Josué, tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra sus palabras o que no obedezca lo que tú ordenes será condenado a muerte. Wow. Pero tú, Josué, y pon tu nombre, José Luis, sé fuerte y sé valiente. Dios nos está llevando a otro nivel y quiere que lo disfrutemos de su mano. Yo me hago la pregunta: ¿qué hacer para llegar a ser la generación de Josué que sabe conquistar? Y quiero que volvamos a este versículo de Deuteronomio 7:9. Y con esto voy a concluir. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones. Para mí eso me da mucha certeza, porque Él no va a dejar de cumplir lo que me ha prometido y te ha prometido a ti. Él seguirá cumpliendo porque es fiel, porque ha empeñado su palabra y la va a cumplir. Aunque no puedas ver, dice un canto, Dios está obrando. Aleluya. ¿Alguien puede decir amén? Ah, gloria a Dios. Él es fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre los que lo aman y obedecen. Yo escribo estas reflexiones. ¿Qué hacer para llegar a ser la generación de Josué? Reconoce a Jesús como tu único y suficiente Salvador.
Yo sé que muchos de ustedes han hecho esta oración de aceptación a Jesucristo, pero hoy yo quiero reforzar esa decisión voluntaria. Reconócelo como tu único y suficiente Salvador. Deja que Él sea el verdadero Dios en tu vida, rindiéndole todo lo que eres y deseas ser. Tus planes, tus anhelos, tus proyectos, tu vida y la de tu familia. Hace 43 años Dios nos confrontó con una realidad. No estamos jugando a la iglesia o a la iglesita. Esta es mi obra soberana sobre la ciudad de Puebla. Pero necesito personas, y así nos los habló Dios, que tengan vidas consagradas a mí. Y hoy quiero animarte para que pases al otro lado y consagres tu vida al Señor. Porque créanme, este caminar de conquista aún es mayor que lo que simplemente recibimos por gracia. Créanme, Dios jamás va a dejar de bendecirnos, jamás va a dejar de abonar en nuestras vidas, porque Él lo quiere, Él lo puede, pero Él quiere que tú y yo nos comprometamos en esta ecuación de santificación de cada uno de nosotros. Anhela más de Él, esforzándote y siendo valiente, muriendo a ti mismo para que su vida sea manifestada en ti. La semana pasada, y con esto concluyo, Roberto Evans, este hermano mayor, tiene más de 50 años de servicio y de ministerio. Nos desafió con este versículo, Juan capítulo 12, verso 24, que hablando Jesucristo de esta verdad, dice: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Dios quiere llevarnos a tener fruto. Que tu familia vea el fruto de una vida transformada, real. Tomando decisiones sobre todas esas ataduras que todavía te mantienen en Egipto. Yo quiero, y le pido al grupo de alabanza que me acompaña ahorita, quiero hacer una oración. Hace algunos años conocí a un siervo de Dios que ya está en su presencia, Jaime Murrell. Él escribió un canto que es una oración basada en Juan capítulo 3, verso 30. Las palabras de este versículo son las de Juan el Bautista, el hombre más importante, de acuerdo a lo que decía Jesucristo. Nunca hubo un profeta tan grande como Juan el Bautista, porque Juan el Bautista preparó el camino del Señor en su primera venida. Ahora Dios está levantando Juanes el Bautistas en cada uno de nosotros, o quiere hacerlo. Personas comprometidas que están dispuestas a dar incluso su vida, a morir cada día por Jesús. En ese verso, Juan el Bautista decía, y si me lo pueden poner, Juan 3:30, por favor. Dice: es necesario que Él, hablando de Jesús, crezca, pero que yo mengüe. ¿Cómo empiezas a avanzar en una nueva generación que aprende a conquistar sus batallas, sus miedos, sus luchas, sus temores, sus hábitos, dejando que el Señor crezca y que tú mengues? Y yo quiero que entonemos esta oración, que es un canto, y que cierres tus ojos. Cierra ahí tus ojos, porque queremos más de Dios. Tú estás aquí por un propósito.
Y Dios quiere darte más, pero necesitas doblar tu rodilla y anhelar más de Él.